El 19 de septiembre de 1985, México sufrió un terremoto de 8.1 grados de magnitud. En ese momento, el país estaba lidiando con una grave crisis económica provocada por la inflación, el aumento constante de la deuda externa y la pérdida de valor del peso frente al dólar, lo que provocó un notable descontento entre la población hacia su gobierno, que operaba de una manera casi autoritaria, sin tolerar críticas abiertas, prohibiendo las manifestaciones públicas y controlando tanto los medios de comunicación como la información. Además, el gobierno no contaba con un plan de contingencia, carecía de herramientas y recursos económicos para hacer frente a un desastre sísmico. También es importante mencionar que en esa época no existía el concepto de protección civil, lo que resultó en la falta de simulacros, y el tema de los terremotos no era considerado suficientemente importante para enseñarse en las escuelas. Los sismógrafos registraron un temblor en Michoacán, cuyo epicentro se localizaría más tarde en la desembocadura del río Balsas en el Océano Pacífico, específicamente en la zona de subducción de la placa de Cocos, a una profundidad de 15 kilómetros. Las ondas sísmicas comenzaron a propagarse hacia la Ciudad de México, recorriendo 380 kilómetros a través de terreno sólido. Cuando llegaron al Valle de México a las 7:19, las ondas sísmicas se intensificaron debido al subsuelo arcilloso saturado de agua en nuestra ciudad. Ante la tardía respuesta del gobierno federal y de la ciudad, los ciudadanos se unieron para ayudar a sus compatriotas afectados. Sin herramientas ni maquinaria, las personas comenzaron a quitar los escombros con sus propias manos para rescatar a las víctimas, asistir a los heridos y brindar refugio a aquellos que habían perdido a sus seres queridos. Desde luego, soy René Blanca Zamora y tengo 67 años cumplidos. ¿Recuerdas qué estabas haciendo antes del sismo de 1985 en México? Esa mañana del 19 de septiembre, en ese año mencionado del 85, yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana, por lo tanto a las 7:10 de la mañana, pasaba una compañera de trabajo por mí sobre la lateral del viaducto Piedad y nos dirigiríamos a nuestro trabajo en la Colonia del Valle. Pero dando las 7:19 y acababa de abordar yo el auto de mi compañera, nos tuvimos que frenar en Calzada de la Viga, pasando la Calzada de la Viga sobre la lateral todavía, porque se empezaron a colisionar paredes, empezó los cables de electricidad a tronar y a chocar entre sí los de alta y baja tensión. Entonces era un escenario de ruido tremendo. Y después la impresión viene cuando encuentras gente bajándose de sus carros, hincándose, gente ferviente que pensó en calamidades más fuertes, apocalipsis quizás, pero nosotros, sin medir la magnitud de lo que estaba sucediendo, nuestra intención era llegar antes de las 8 de la mañana a checar tarjetas de asistencia a nuestro trabajo. Y continuamos hasta Calzada de Tlalpan, pero el ambiente se empezó a tornar gris, con polvo, con humo. El ruido de sirenas se empezó a hacer ya más frecuente. Entonces, cuando empezamos a ver bardas y las primeras casas que sufrieron daños y que la gente estaba afuera de sus casas, ya vimos entonces desesperación. Ya no se contó con semáforos porque la energía eléctrica en toda la Ciudad de México se cortó. No había semáforos, control para el flujo de tránsito de cualquier avenida de afluencia fuerte. Y también empezó, obviamente, no existía la telefonía celular, que actualmente es una herramienta básica, ¿sí? Yo me bajé a hacer una llamada telefónica para hablar a mi casa, porque vi que en todas las casas había llanto, desesperación, y que había sucedido algo más grande de lo que imaginábamos y que nunca habíamos vivido. Yo contaba con 28 años de edad, tenía una nena de 4 años y mi esposa,
y las había dejado en casa con mi papá, mis demás hermanos, entonces, ¿qué habría sucedido en donde vivimos? Porque empezamos a ver casas derrumbadas. Y cuando llegamos a nuestro centro de trabajo, Félix Cuevas y Sánchez Ascona, no nos permitieron entrar al edificio. ¿Por qué? Porque había habido colapsos con el edificio de al lado y se temía que hubiera daños estructurales. Como ya no nos dejaron entrar, no existía protección civil, no existían esos aparatos de emergencia que ahora son el abanderamiento de lo que pudiera suceder, no solamente en sismos, en incendios o en otro tipo de situaciones de emergencia. Entonces, simplemente nos dijeron, regresen a sus casas, vayan con su familia y comuníquense a sus sedes laborales en unos días. ¿Y cómo te sientes actualmente con lo sucedido? Pues es yo creo que es el hecho que en la memoria todavía persiste y que no me gustaría y a nadie nos gustaría repetir o que se repitiera una hecatombe de este tipo, porque en realidad ahora con las construcciones que hay, con la cantidad de edificios que han construido, las torres departamentales, los edificios corporativos, un terremoto de la intensidad que fue el de 1985, mayor que el de 1957, que había sido el primer temblor que a México sacudió, tiró el ángel de la independencia, algo así actualmente sí derrumbaría mucha de la actual metrópoli mexicana. Me siento pues conmovido al recordarlo. Afortunadamente no perdimos un hermano, un pariente, pero perdimos muchos amigos y familias enteras. Supimos del dolor y del desastre que hubo en muchas zonas, donde familias completas perecieron, figuras públicas, como yo era muy aficionado a escuchar batas, pijamas y pantuflas en la radio matutina, y los 3 locutores quedaron bajo los escombros con su equipo técnico, y a nivel nacional, a nivel radiofónico, pues sí, era lo que todos comentábamos. Pero me siento con ganas de compartir, que esto no vuelva a repetirse, con ganas de compartir con la juventud, con la gente actual, que tomen medidas, que siempre tengan prevenido una bolsa, un portafolio, una maleta de emergencia, ¿sí? Y que no dependamos del celular, porque el celular, cuando hay terremotos, ya lo vimos después en el 2017, se caen las redes. Hay que tener otros medios de comunicación que antes existían y que ahora parecen obsoletos. La frecuencia, el radio de frecuencia, eso sería una opción, porque sentimos que no tenemos comunicación con nuestros seres queridos y nos desesperamos. Ojalá y hubiera más preparación para este tipo de desastres, y esperemos que no se vuelva a presentar uno más, ninguno más, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Es horrible. Muchas gracias.